Muy buenas noches, gente bonita. Yo muy contenta en el día de hoy. Y hoy nos encontramos nuevamente en Domingo de Life con María José con un extraordinario tema en la segunda parte de un tema en donde se discutirá acerca de las barreras de la inclusión en el autismo. Y voy a estar acompañada con dos maravillosas mujeres. Tenemos a Mari Orteaga, quien es una máster en orientación conductual, y tenemos a Mari Elena del Río, que es una especialista en autismo e intervenciones educativas. Entonces vamos a encontrarnos en este live con este tema tan interesante que se lo voy a presentar a continuación, que es de gran valor para nosotras en materia de la inclusión. Tenemos Domingo de Live con María José, un encuentro especial donde las barreras de la inclusión del autismo están allí colocadas, en qué manera podemos nosotros interactuar, de qué manera podemos cooperar, de qué manera es estar nosotros en el balance de entender que sí se puede la inclusión, de que debemos concientizar y que debemos de preparar a estas personitas. Saludo a Ani, que está conectada, a Mediosan, que es una de las invitadas, y tenemos a Gerson. A Mediosan ya le voy a dar la apertura mientras coloco aquí las barreras de la inclusión en el autismo. ¿Quiénes tantas veces hemos luchado con que el autismo sea visible y que no existan estas barreras de la inclusión? Tenemos a Funda Cristal, que también está aquí presente. Ya le voy a dar la apertura, las barreras de la inclusión. Y bueno, yo muy contenta, nos fuimos a la segunda parte en donde estas mujeres son aguerridas, pues son mujeres que vienen con toda la fuerza en materia del autismo y en la parte de las adaptaciones y también del contexto de la inclusión. Mujeres maravillosas que luchan por el autismo y porque esta barrera sean realmente batidas y realmente no pueda existir ninguna situación que no nos permita la inclusión. Saludos a Flavia, a Gachero que está aquí conectado. Y bueno, yo muy contenta porque vamos a trabajar unos aspectos. Habíamos quedado pendientes de trabajar lo que era la concientización también de otros profesionales y también la formación, el aspecto de la formación y que las personas a nivel social sientan que es la neurodiversidad, que es hacer ajustes y darnos cuenta que nosotros somos los primeros principales en apoyar y incluir a las personas con autismo. Sin más ni más, bueno, voy a darle la apertura a las invitadas. Discúlpeme la voz, pero estas diferencias climáticas. Déjame buscar aquí a María Elena. Definitivamente, y darnos cuenta del alcance que tienen cada una de ellas y lo valioso que es en materia del autismo. Bueno, vamos a ver qué personita tenemos por aquí. Ya tenemos a las dos. Tenemos a Mari. Hola Mari, hola María Elena. ¿Cómo están en el día de hoy? ¿Cómo se encuentran estas mujeres aguerridas en materia del autismo, aguerridas en materia de inclusión, de adaptaciones? Bueno, mujeres que van a romper barreras en el autismo, y cada día estamos en esta lucha constante. Siento que nos falta todavía mucho alcance a nivel social, pero no quiere decir que vamos mal, vamos en buen camino. ¿Qué piensas, María Elena, de las barreras, romper barreras en la inclusión del autismo? Mira, si te paras hoy y miras hacia ayer, hemos avanzado un montón. De que todavía falta, pero horror falta. Pero verlo así como que con tristeza no, para nada. De- eh, Sino con ganas y mucho ímpetu de seguir avanzando. Pero hemos logrado un montón de cosas. Ok, si yo hablaría, por ejemplo, en el caso tuyo, María Elena, nuevamente, ¿cuántos años vivimos concientizando en materia del autismo? Y todavía nos faltan algunos detalles. ¿Qué nos dirías? Que también nos diría María Orteaga en materia de la concientización. Cualquiera habla primero. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a darle la apertura a Mari. ¿Cómo estás, Mari? Un domingo más con estas dos mujeres, una mujer que pregunta y pregunta y la otra que debate. No te escucho.
Quítate el micrófono. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Ahora sí me escuchan. Perfectamente. Sí. Chévere. Hola, hola. Mis Marías, qué fino, qué chévere conseguirnos por aquí. Qué alegría. Bueno, ¿cómo vamos en la concientización? Hay que hacer muchísimo, pero estoy total y absolutamente de acuerdo con María Elena, de que cuando miras por el retrovisor te das cuenta que sí ha habido avances. Lo que pasa es que se trata de paradigmas, se trata de neurodivergencia, que en general pues no solo afecta al autismo, esas creencias en cuanto a la neurodivergencia, sino que afecta a todo el mundo, de normalizar dentro de la sociedad pues el esquema de ser diferente. Eso realmente es lo complicado, y llegar a todos en ese mismo punto. Creo que hay que seguir, hay que continuar, pero si miras hacia atrás, pues desde el paradigma de presidencia a hoy en día, yo creo que sí hemos avanzado. Decir que no es, eh, es mentira, es también flagelarnos nosotros mismos. Ahora, que deseamos que esto sea mucho más abierto, tener una sociedad mucho más abierta, pues obviamente que sí, y para eso hay que seguir adelante. Sí, hay un Mucho aspecto, trabajo que hacer. exactamente. Y una de las cosas que yo les iba a plantear era lo siguiente, ¿no? El tema de que existen unas barreras tan limitantes que nos hablan de que el docente, por ejemplo, el docente le cuesta tanto la aceptación por falta de, yo pienso, de formación. La falta de formación en materia del autismo es bastante grande. Y no solamente los mitos, sino las creencias limitantes que tenemos como población de pensar de que es una enfermedad incurable, que son niños extraños o personas extrañas que nos cuestan tanto, y vemos que cuando vamos a un evento y existen ellos en particular, dejan un toque importante en la sociedad. ¿Qué podríamos decir en materia de la formación, empezando por el docente? ¿Qué me podrías decir, María Elena? Bueno, yo creo que aquí la experta en eso es mi querida amiga Mari. Eh, hay, hay mucho, fíjate que yo tenía una percepción diferente de aquí, de Inglaterra, porque yo he conseguido muchísimos profesores docentes muy bien entrenados, pero una investigación que leí de una muchacha autista del año pasado, resulta que nada más el 17% de los docentes en Inglaterra están entrenados en autismo. La otra cantidad de docentes no. Y este es uno de los países de más entrenamiento, de más inversión. O sea, esto es uno de los países más top en autismo. Y fíjate lo en pañales que está el autismo en este, que es uno de los mejores países. Entonces, ¿qué se puede decir de América Latina? ¿Qué se puede decir de Portugal? Exactamente. Y fíjate que hay mucho que es la conciencia de darnos cuenta que somos seres humanos iguales, con diferentes tipos de pensamiento y diferentes tipos de habilidades. ¿Por qué? Porque de repente las habilidades, muy bien como lo dijiste, María es una villana en materia de la concientización del maestro, pero de María Elena de repente en otro aspecto. Cada quien tiene una habilidad diferente y nos hace diferentes, pues, y nos hace comunes, que es la parte inentendible del autismo, de no llegar a romper barreras, de verlo como gente o población que tiene mucho todavía por avanzar y que se siente que es limitada. Ahora, en cuestión de la concientización del maestro, en ese miedo que hablamos de que no quiere aprender más, pero tenemos una cantidad de neurodiversidad y sobre todo del autismo, ¿cómo lo ves este panorama? Qué le podría decir Mari a esta población de docentes? Que es necesaria la formación, que es necesario integración y sobre todo de algo que hablamos la vez pasada, de formación para la vida de los individuos. Fíjate, lo que necesitamos es disposición. Necesitamos la disposición docente. Eh, es, al menos en estos países donde los recursos son más limitados, es lo que va a marcar una gran diferencia. Yo decía en estos días, bueno, yo no puedo tener o sea, yo no puedo convertir al docente
en un terapeuta, ¿ok? O en un erudito en cuanto al autismo. Entonces te voy a llevar capacitaciones solo de autismo o de discapacidad intelectual o de TDAH. Entonces, ¿qué quiero convertir yo al docente? Quiero convertirlo en un especialista en un sector de la población. No sé si me sigue, o sea, lo capacito en autismo, lo vuelvo un experto en autismo y entonces las demás neurodivergencias que hay allí no existen. Realmente yo no quiero que el docente se convierta en un terapeuta. Yo no lo quiero. Yo quiero que el docente tenga una apertura en cuanto a estrategias pedagógicas, en cuanto a metodologías distintas. O sea, es otra cosa lo que yo estoy buscando con el docente, que se necesite que los docentes tengan un panorama amplio de que hay personas neurodivergentes que necesitan a lo mejor un poco más puntual. Sí, pero a nivel general, ¿ok? Pero Para que... el docente no puede ser terapeuta, o sea, No, son dos cosas absolutamente distintas, o sea, eso es exactamente. implanteable. Entonces, ¿hacia dónde queremos llevar la formación? ¿A que mi docente aprenda de autismo y se quede allí anclado? ¿O que realmente tengas una apertura de la cantidad de estrategias que puedes implementar dentro del aula y que para cada niño neurodivergente hagas un trabajo colaborativo con su familia y con el equipo multidisciplinario? Porque al final ese niño, sea por el Estado, dependiendo de dónde se encuentre, o sea a nivel privado, probablemente tiene un equipo, sea de uno, de dos, de tres, de la cantidad de especialistas que pueda acceder. Bueno, entonces lo que hay que hacer es un trabajo colaborativo entre el docente, que tenga una escucha activa, que sea capaz de ver sus propias barreras y de observar las barreras que está enfrentando ese estudiante y plantearlas. Mira, tengo esta situación, el niño se me para 40 veces durante la mañana. ¿Qué hago? Eso es algo que lo tiene que resolver el especialista y le tiene que dar las herramientas al docente, porque es que el docente no está llamado a ser terapeuta. Ese es el punto. Entonces a mí cada vez que me dicen, bueno, es que yo no estoy preparado porque no me han capacitado, bueno, ¿tú eres maestro o no eres maestro? Porque al menos de la universidad te dieron los temas de metodología, pedagogía, didáctica, eso te lo deben haber dado. Entonces, lo demás lo podemos averiguar haciendo un trabajo colaborativo. Por eso es que yo hablo de la disposición docente. Que los docentes estén sensibilizados con las diferencias dentro del aula y puedan en un momento ser un factor hasta de atención temprana, sobre todo en los primeros grados. Mira, eso se soluciona facilito sin necesidad de ser un erudito ni en autismo ni en ninguna otra condición. ¿Cómo? Mira, los docentes todos, imagino yo, que cursan la materia del neurodesarrollo, al menos los que trabajan en inicial e integral. Lo que tú esperas de un niño a los 3, a los 4, a los 5 son los hitos del desarrollo. Y en base a eso tú puedes darte cuenta más fácilmente incluso que en la familia que hay unos niños que han superado los hitos para su edad, hay unos niños que tienen los hitos para su edad y habrá unos niños que están por debajo de los hitos para su edad. Y cuando eso sucede por abajo o por arriba, es plin, 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 una alarma que tú debes de saberlo plantear en la dirección de tu colegio, con la coordinación, con la familia, con los que lleguen. Entonces, realmente yo creo que se vuelve una excusa muy, muy buena hablar de que falta formación docente, en vez de decir falta disposición docente, y la disposición no depende de cuánta o tanta información o información maneje, depende de mi motivación intrínseca como profesional. Sí, hay un aspecto que yo quería señalar en eso, que es esta parte de las adaptaciones y darnos cuenta de que el docente tiene cierto contenido de miedo o de no disposición, porque no se establecen al inicio los parámetros, qué es tu función y cuál es mi función. Porque fíjate, si por ejemplo el niño tiene alguna medicación como tal,
Ella no es médico, ni es enfermera, ni es nada por el estilo para darlo. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que ver al individuo de manera integral. El niño requiere, pues, en un horario específico, darle la medicación, lo cual no indica que vas a salir de tu profesión, sino que simplemente vas a hacer un ajuste a un alumno que lo requiere. Aquí hay un comentario de Annie Barr que dice, falta mucho entrenamiento del maestro, sobre todo que es la neurodivergencia. Hasta en Estados Unidos falta bastante y los padres también deben aprender avanzando, pero falta. Ahora déjenme ver si aquí hay algún comentario más. Bueno, yo quería hacer colisión a un punto que me llama mucho la atención. Por ejemplo, nosotros cuando brindamos una formación, en el caso, por ejemplo, de Mari, o en el caso mío, en el caso de María Elena, y hablamos de adaptaciones, ¿ok? En donde el niño tiene que tener adaptaciones visuales, tiene que tener adaptaciones en lo que es plantear un plan individualizado y todos esos aspectos. Vemos muchas veces que las escuelas se cierran a esto y la escuela no quiere saber nada de esto y la escuela no nos permite abocarnos más a ver que no se está cumpliendo porque lamentablemente el más transparente es el niño. Con el niño es que sabemos si se está cumpliendo o no se está cumpliendo las adaptaciones. Entonces, ¿qué pasa con esto? No nos permiten la apertura o tal vez no nos permiten que opinemos más. En este caso, yo hablaba de los derechos de los niños al sistema educativo, desde todo punto de vista, los derechos universales que tienen las personas con neurodiversidad, y hablamos del autismo, entre otras, ¿no? ¿Qué nos pueden decir de este enfoque de nosotros ser portadores de que tenemos unos derechos, que nosotros tenemos algunas resoluciones a nivel de lo que son las Naciones Unidas, que nos amparan, que debemos insertarnos en el sistema educativo y debemos ajustar a este joven y cumplir las diferencias? ¿Qué piensas de esto, María Elena? De la inclusión en el campo de la concientización de que hay derechos que debe la escuela respetar y que por tanto debemos llegar a un acuerdo. Porque, por ejemplo, una mamá me decía, ¿y cuándo es esa maravilla de las adaptaciones? Y yo le digo, mire señora, la maravilla de las adaptaciones es que yo voy a hacer contacto con ese director, vamos a poner una cuota de pautas y en base a estas pautas vamos a cumplir. ¿Qué pasa si el director dice que no se puede, que este niño no se puede? Esto no es una escuela inclusiva y tenemos que ir a la parte legal. ¿Qué opinas tú de este aspecto de los derechos que tienen estas personas con neurodiversidad? Mira, hay una parte muy importante y es lo mismo, o sea, es el mismo punto que dijo Mari, que es la motivación intrínseca. Yo no puedo ir con una ley y pegársela en la cabeza al director. Es decir, tú tienes que cumplir esto porque está la ley y tal. Porque si el tipo no le da la gana, él te puede decir, ok, la ley sí, y no le da la gana y no va a mover un dedo para hacerlo o no lo va a hacer bien porque no le da la gana. O sea, lo máximo que podemos lograr es que el tipo venga y diga, ah, bueno, niño de 6 años, nivel 1, matemáticas, lo pone en el ordenador, enter, esta es la adaptación, sin ningún tipo de análisis de desarrollo del niño para ver cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades y cómo va a adaptar ese contenido para que el niño le llegue, o contenido que simplemente no le puede, no hay forma de adaptarlo, o sea, hay que eliminarlo. ¿Cómo se logra eso? Eso no se va a lograr tirándole una ley en la cabeza. Que sí, que la ley es importante porque es una apertura, es algo importante, pero yo siempre digo que lo que hay que hacerle es hacerle el amor a los profesores para que los profesores lo hagan con cariño. Y cuando consigues un tipo que te dice que no, que no, que no, que no, y tú tienes que sacar la ley para tirársela a la cabeza, para mí el mejor camino es ir a otro sitio, ir a personas, porque tu hijo va a ser un rehén en ese sitio. Cuando lo tienes que obligar, tienes que hacerlo a los golpes. Cuando es a los golpes, eso para mí no va a funcionar. Pero ¿qué pasa cuando es la única alternativa? Entonces le doy la batuta a Mari porque es experta en eso. Bueno, fíjate, yo comparto un punto con María Elena, que es que antes de luchar tenemos que conquistar el espacio. Tenemos que agotar la conquista, ¿ok? ¿Qué pasa? Que muchas veces entrar en una lucha legal, eso es una carga más
emocionalmente hablando para la familia. Entonces tú tienes que hacer un equilibrio allí. ¿Qué pasa? Que bueno, cuando tenemos 50 colegios, tú vas a 38 y a lo mejor en el número 39 te dicen que sí, pero la realidad latinoamericana no es que tienes 38 colegios, es que hay sitios, cuando no es ciudad, sino o ciudades más pequeñas, donde es muy contado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lamentablemente, tenemos que sacar la ley y decirle, mire, estos son los derechos de mi hijo, porque si no va a quedar fuera del sistema educativo. Vamos a ver cómo llegamos a una mediación. Pero fíjate otra cosa. He tenido el caso de, o sea, a veces también hay muchos mitos en cuanto a lo legal. Y realmente los cambios históricos importantes no se dan solo a través de la conquista amorosa, sino que se han dado también a través de luchas que hacen los sectores más vulnerables y los sectores minoritarios. Entonces, muchas veces la ley es parte de una herramienta para que ese sector minoritario, que sí tiene una mamá luchona, que dice, no me importa lo que me caiga encima porque emocionalmente yo aguanto, pues haga, ejecute esas leyes que están allí. Y eso, te voy a poner un ejemplo. Tengo una familia que cuando llegan a mí, en primer grado, al niño le dan el diagnóstico, él tiene sus otros dos hermanos estudiando en la escuela, una escuela de alta exigencia en una ciudad del interior de Venezuela, y el colegio le dice que como su hijo, esto es hace unos cuantos años atrás, su hijo tiene una condición, no puede seguir en esa escuela. Ella dice que no, que su hijo tiene el derecho, igual a que sus hermanos, de estudiar en la misma escuela que sus hermanos. Y entablan una demanda legal, incluso con unas leyes a medias, porque te estoy hablando 2014, 2015, o sea, recién ratificada la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad acá en el país. O sea, se conocía muy poco. La mamá gana y dejan, la jueza dicta la sentencia y dice, esto lo hicieron antes de llegar a mí, y la sentencia dice que el colegio tiene que estar abierto a recibir a todos los niños que lleguen allí, o al menos darle la prosecución escolar a los niños que ya tengan un diagnóstico, que no se puede negar y que tiene que dejar la puerta abierta. Por supuesto, esa mamá le cayeron los grupos que en aquel tiempo era de BlackBerry, de otra cosa, pero entonces le cayeron los grupos encima, le dejaron de hablar, la coordinadora no le hablaba, y la mamá estoica allí. Cuando ella llega a mí, ya el niño está en tercer grado, y llega a mí por algunas razones, que se tuvo que nombrar un tutor, o sea, llega a mí por otras razones. Y cuando llega a mí, ella llega también a un taller de formación que hizo con las coordinadoras. Ya toda la situación difícil para la familia ya había cesado. Ya la escuela estaba presta, ya los coordinadores no la veían de reojo, ya estaba incluida en los grupos de otras mamás. O sea, la situación pasó. Por eso es que yo normalmente comparo la relación escolar, la trayectoria escolar, con un matrimonio, ¿ok? De los matrimonios nada está escrito, pero es un proceso donde evolucionas y donde a veces estás en equilibrio y a veces no, donde algunos matrimonios van y se denuncian para divorciarse y resulta que no se divorcian, que continúan el aspecto hacia adelante y no lo continúan mal. Habrán quienes lo continúan muy mal, pero otros lo continúan muy bien y les sirve de experiencia. Entonces, en base a eso, yo creo que una de las principales cosas que tenemos que hacer en la inclusión y para disminuir o eliminar las barreras es no generalizar, ¿ok? Mira, hay personas, o sea, hay que ver el caso en concreto, ver qué te falta y en base a eso buscamos. ¿Estás dispuesta? A mí me llegan muchas asesorías, las asesorías por lo general cuando llegan es buscando que yo les diga, vamos a denunciar, vamos a demandar, vamos a buscar. No, realmente no solucionamos nada multando una escuela, porque realmente lo que yo deseo como activista de esto y como profesional es que a ese niño se le den las herramientas. Mi fin último no es que la escuela pague una multa o que cierren la escuela porque sería una escuela menos.
Mi fin principal, y no nos podemos perder de ese enfoque, es que el niño reciba los apoyos que necesita y que le abran las puertas de esa escuela. ¿Ok? Ese es el fin. Y allí nos tenemos que concentrar. Entonces, antes de yo utilizar el último recurso, que es denunciar o que es hacer esa presión legal, pues hay otros recursos. Otros recursos como sentarnos a conversar y a lo mejor si tú ignoras esto de la ley, porque hay mucha ignorancia de los directivos. Hay directivos que no saben que esto es obligatorio todavía, entonces creen que ellos pueden ser o no ser inclusivos. No, no, es obligatorio. Entonces cuando tú le llevas las 2 paginitas que dice que es obligatorio y, y se lo dejas allí, no tienes que leerlo delante de ti, entonces empieza a suscitarse un cambio. Es decir, lo legal no siempre termina en una denuncia, en una demanda. Mira, infórmate, está esto, estos son los derechos, y volvemos a conversar. Entonces, todo es también la forma como manejemos y en cada caso puntual, porque hay gente que quiere las adaptaciones y resulta que en la escuela ni siquiera hay un informe de que el niño tiene autismo. O el informe que hay es de hace 50 años o de hace 10 años atrás y no le has hecho más ningún otro informe y no hay informe psicopedagógico para saber cuáles son las fortalezas o las debilidades de ese niño, porque ojo, muchos estudiantes con autismo, con TDAH no requieren mayores adaptaciones, no necesariamente. De hecho, ¿por qué llegan a adultos sin diagnóstico? Porque realmente no ha hecho un impacto educativo, porque mal que bien ha aprendido igual que todo el mundo. Con sus 20 y con sus 15 ha aprendido igual que todo el mundo. Entonces, realmente pues hay que estudiar cada caso. Comparto con Marilena que hay que agotar la vía de la conquista, de mira, estudia esto, hay que chequear, bueno, mami, pero tienes esto, pero tienes 50 escuelas alrededor, ya fuiste a 30. No, no hemos ido, bueno, vamos a empezar a hacer progresivamente ese trabajo para ver si le abrimos una forma más amable de incluir al niño y de para ti misma como familia. Entonces hay que ver cada caso puntual. Las leyes no sirven, sí sirven, claro que sirven, a veces son desconocidas y por eso las personas actúan como actúan, pero para mí sirve porque incluso puede nada más el leerla y ver a lo mejor que eso tiene unas consecuencias, porque ahora en Venezuela eso va a traer unas consecuencias que van a estar vigentes a partir del 27 de junio, pero que ya salieron. Mira, yo colegio me lo pensaría antes de hacer algo inadecuado, ¿ok? Porque va a haber muchas mamás que llegan hasta mí y yo digo, bueno, vamos a manejarlo así o vamos a manejarlo asado, pero la que no llegó hasta mí y ejecutó, por ejemplo. ¿Ok? Sí. Y no todas van a llegar. Creo que es algo muy importante, es que uno no debe llegar a exigir las cosas con una piedra en la mano. Yo creo que eso es para todos. O sea, yo creo que esto es una ley de vida. Uno puede llegar con una piedra en la mano y caer la pedradas a la persona. O sea, tú te tienes que sentar, controlar tus emociones y tratar de construir un puente. Eso, con ley, sin ley o lo que sea, es lo primero, lo segundo y lo tercero que hay que hacer. Lo que pasa es que a veces, Mari, de hecho, en mi experiencia, a veces el colegio reclama en la familia lo mismo que la familia está reclamando en el colegio. Son como espejos y ya no se escuchan. Llega un momento que hay tanta interferencia en la comunicación que ya no se escucha y pueden requerir un mediador. Alguien, eso es igualito como cuando se pelean los esposos y están peleando por lo mismo, pero como no se están escuchando, se siguen cayendo a gritos hasta que alguien llegue y le dice, wow, párate, tú estás pidiendo esto y tú también estás pidiendo esto, vamos a buscar un punto de negociación, vamos a buscar un punto de equilibrio y entonces ahí empiezan a escucharse nuevamente. Entonces a veces también las familias y los colegios necesitan eso porque, ojo, a veces los colegios también se ven manos atadas. O sea, obviamente uno se pone siempre a favor del vulnerable, que es el niño o la niña o el adolescente que tiene una condición, pero a veces la escuela está pidiendo de manera abierta apoyo, ayuda, y no se la dan. Entonces allí también nos tenemos que poner de manera equilibrada y justa. Mira,
la escuela está pidiendo esto, ¿qué pasa que tú no se lo das? Y aparte es en beneficio de tu hijo o de tu hija. Entonces, esa también es otra historia que puede estar existiendo allí y que entonces los colegios también tienen que prepararse para saber hablar en un idioma inclusivo y para saber pedir desde un idioma inclusivo, porque eso va a marcar la diferencia incluso para las familias. Ok, yo quería leer unos comentarios antes de seguir. Agni nos dice, yo como mamá me salí de mi trabajo para estar colaborando con el maestro porque es mucho trabajo. Rancela P8A dice, gracias, es necesario tener una actitud para lograr acciones en positivo. Cada profesional tiene un rol específico. El verdadero trabajo con el equipo multidisciplinario y las familias. Ahora, cuando nosotros vemos todo lo que ustedes nos han hablado, Marielena y Mari, vemos que la barrera de la inclusión en el autismo es una barrera en todo el sistema. ¿Por qué? Porque vemos el factor de la falta de los informes, como lo habías manejado, Mari, en donde el médico no está o no está presente, no hay informe o hay carencia de ese equipo. Hay también la carencia de repente de los padres de integrarse en el proceso o tal vez no tener la aceptación. El maestro que está negado a que ampliar los conocimientos también y el director que no quiere, pero quiere y tiene que aceptar, ¿no? Pasan todas estas barreras y puedo seguir hablando de más, porque están las barreras también sociales, en donde la comunidad educativa me rechaza a mi hijo porque el niño extraño está sentado al lado del mío y él hace ruido y eso me molesta, ¿no? Entonces vemos que se generaliza el concepto de concientizar la barrera, concientizar de que estás frenando, estás limitando. Ahora, cuando nosotros hablamos de las limitantes de la comunidad educativa, por ejemplo, en la comunidad educativa tiene algunos preámbulos particulares. Existe el líder en la comunidad educativa, existe y María Elena, y tú también lo saben, que cuando se forma la comunidad educativa hay como una jerarquía, hay uno que dirige la comunidad educativa. En materia de la inclusión, ¿cómo ven esta parte de la comunidad educativa como garante de ayudar o de apoyar en el proceso inclusivo? ¿Quién quiere empezar, María Elena o Mari? De verdad, porta Tú bien. llamas la comunidad educativa que es los padres Los padres y representantes, o sea, representantes, exacto. El papel de los padres y representantes en la concientización, pero específicamente lo que lleva la batuta en las escuelas de padres. Por ejemplo, en Venezuela yo llevaba la batuta en las escuelas de padres, ¿verdad? Yo era el líder de la escuela de padres, pero había unos padres también comprometidos en ese, como decir, también liderazgo inicial. ¿Cómo ven los ustedes? speakers. Sí, ¿cómo ven ustedes ese factor de estos líderes como apoyo en las barreras de la inclusión? ¿Qué sugieren a estas escuelas educativas? Yo veo que hay una falla, es que estamos fallando en demasiados aspectos, ¿no? Porque no sabe nada la familia, porque la persona, el profesional que le dio el diagnóstico no apoyó a la familia. Ya empieza a haber allí una falla absoluta. Entonces la familia no tiene ni idea. Tiene un montón de mitos. El speaker de esa sociedad de padres también tiene sus mitos, porque mira, yo tenía mis mitos. Cuando me dieron a mí el diagnóstico, yo tenía un montón de mitos. Yo no soy, para nada, la persona que yo era hace 9 años que me dieron el diagnóstico, ¿no? Entonces, todas las personas tienen un montón de mitos y aquí empieza el problema, desde el terapeuta que le dio el diagnóstico a los padres. Entonces, para que los padres puedan procesar esa información, hay gente que lo procesa rápidamente. Mi caso, que no es lo normal, lo procesé inmediatamente y dije, bueno, vamos a ver qué hacemos, vamos a echar para adelante y demás. Lo normal es pasar un luto, un montón de desinformación, de reaprendizaje y todo, que a veces es muy rápido, a veces es muy lento y a veces ni siquiera ocurre. Entonces, estamos hablando a nivel de personas. Y eso eres tú que eres el afectado porque es tu hijo. Imagínate mi vecina que no tiene ni idea, no es su hijo ni nada, simplemente tiene un niño que está en el apartamento de al lado, que hace más ruido, que pega gritos, que lo que sea. Entonces, ¿cómo yo puedo empezar a hablarle a esa persona sin conocer, sin tener yo la capacitación o el lenguaje o el entendimiento? Porque yo para poder hablar con alguien tengo que entenderlo yo primero. Entonces, es primero el huevo o la gallina, o sea, empieza a haber una falla allí de borde que no sabemos
cómo manejarlo. Yo creo que aquí el principal problema es el terapeuta que tiene que ayudar a la familia. ¿Y qué opinas tú, Mari? Yo Fíjate, lo veo por allí. los líderes de la comunidad educativa realmente se afanan a buscar apoyo para la escuela, porque esa es la misión de estas escuelas de padres, del consejo de padres, que normalmente buscan formación o apoyan a la escuela de algún modo. Bueno, si no tienen un hijo con condición, no van a buscar concientización de nada. O sea, ellos no se plantean, o sea, si en ese consejo de padres no hay alguien que tenga un hijo con una neurodivergencia, olvídate que desde allí no va a surtir ninguna concientización ni nada de eso. De ahí no surge nada. Y tú has hablado, María José, algo súper importante. Tú has hablado de los intervinientes en la inclusión. Y fíjate que no es el niño, es los compañeros de salón, es los padres de esos compañeros, es el director, es el representante del niño en cuestión o de la niña o del estudiante en cuestión, es la maestra, son los coordinadores. O sea, hay una cantidad de intervinientes y todos esos intervinientes, como dice María Elena, van a tener una serie de mitos o un manejo de una cantidad de creencias que, o sea, cada uno puede estar en su punto, en un punto totalmente distinto. Entonces, fíjate lo que tiene que soportar o afrontar ese niño a la hora de ser incluido. Y es que todos, o sea, para cuando la inclusión realmente se da es cuando todos están de acuerdo o van paso a paso en el mismo punto. Si yo tengo una maestra resistente que no está dispuesta y el papá está dispuesto y la coordinación está dispuesta, pero la maestra no, allí o no tengo los especialistas, porque el especialista forma parte también de ese proceso de inclusión. Entonces, fíjate la barrera actitudinal tan grande que puede existir y que puede ser el bloqueo mayor que va a conseguir ese estudiante a la hora de ser incluido. Eso es apartando las barreras de infraestructura que puede haber en un sitio, ¿ok? O las barreras de acceso que podemos tener, que aquí hay en los países latinoamericanos hay muchas por la falta de recursos, que si un sistema alternativo de comunicación, que si una cartelera adicional para poner los pictogramas o para poner las fotografías, dependiendo del apoyo visual que necesite el niño para comunicarse, todo eso va a influir en la manera en que el niño se va a incluir o no, y no depende del niño. ¿Ok? Depende de los demás. Todo lo que hemos hablado depende de los demás. Y mira, haz un leve paneo cuando uno hace una publicación puntual de algo que significa inclusión. Por ejemplo, algo legal. Y caen 350.000 comentarios que no tienen nada que ver con lo que posteaste y todos son en contra de cualquier cosa de inclusión. Cuando realmente no tiene nada. Entonces yo cuando veo eso yo digo, ¿cómo hay creencias limitantes todavía? Y estamos hablando de un sector muy controlado que es la parte de redes, pues, porque la vida no es las redes. Y que se atreven a decirlo porque están en redes, porque muchas personas tienen sus creencias y se las guardan, bueno, por pena, porque fulana, por miedo, mejor no digo, cuando ve que hay, o sea, pero al final porque el niño está aquí, porque ese niño se va a sentar al lado del mío, me va a atrasar a mi muchacho, va a atrasar al grupo, porque la maestra va a quedar con él tratando de atenderlo a él. No, no funciona, no es cierto. Y entonces, ¿cómo trabajamos esto? Bueno, con concientización, con algo de presión, con algo de conquista, con algo de hacerte el loco en algunas oportunidades, con personas. Yo ayer tenía unas maestras de escuela, coordinadoras escolares, y ellas fueron al taller porque el gran problema que tienes con los representantes de los otros niños. Y es una escuela que lleva años haciendo inclusión. Cuando no se hablaba de inclusión, ellos hacían inclusión. Entonces, ¿cómo hace? Entonces, de hecho, ella me decía, ¿cómo hacemos? Yo decía, bueno, puedes hacer, por ejemplo,
todos los años una charla de iniciación y dar a entender que la filosofía de la escuela es esa, porque quien creó esa escuela pues tenía esa visión, y el que no comparte esa filosofía buscar otra escuela, porque eso es parte del asunto. O sea, yo cuando escogí la escuela, ya mis hijos son adultos, y cuando les escogí el colegio a mis hijos, era porque yo compartía al menos algunos valores con esa escuela, a lo mejor no todos, pero sí en su mayoría, o sea, y tenía puertas abiertas, o sea, conseguí en la escuela lo que yo estaba buscando. O sea, tú no metes en la escuela a alguien bueno, hay personas que meten en la escuela a su hijo porque ahí están todos y porque todo el mundo está caminando hacia adelante, pero la realidad es que tú deberías de buscar una escuela que compartan algunos valores contigo y tener como una visión hacia dónde tú estás llevando a tus niños, pues, en general, y eso es en general, no porque tenga una neurodivergencia o no. Ok, yo quería leer unos comentarios que están aquí. Dice Edinax, yo estoy en Italia y mi hijo tiene un profesor que sostengo como tutor. Hay otros comentarios aquí de ella misma que dice, mi hermana va con su hijo todos los días porque no es verbal. ¿Y qué otra cosa había por aquí? Creo que ninguno. Entonces, fíjense la importancia de lo que han planteado y de estas barreras también en la comunidad educativa, que desde mi punto de vista, nosotros tenemos que concientizar algo en la escuela. La escuela no solamente integra a los alumnos ni el directivo, también hay un equipo que es el orientador y el equipo de los que se llaman los departamentos de bienestar y protección estudiantil, que son el coordinador, hablamos de psicólogos si lo hay escuelas que carecen de este sentido. Pero si yo soy coordinador, tengo, por supuesto, los intereses de la escuela, pero estoy claro de que tengo una población con neurodiversidad, yo tengo que enfocarme en yo enseñar a esta comunidad de que hay diferencias, porque también no solamente hablo de autismo, hay diferencias por lo menos en los niños que son incluidos que tienen parálisis cerebral y tienen que Claro. ir por la silla de ruedas y concientizar a la escuela que tiene que haber un cambio de estructura, no solamente el cambio de la mentalidad, sino de estructura. Como yo hago con un niño con parálisis que tiene que ir a un baño y no existen lo que son los agarras para sentarse. Si no hay esa barrera, si no hay esas barras, él no puede, porque yo no hago adaptaciones si no hay una rampa. Todos esos aspectos son sencillos, pero son muy importantes porque nosotros tenemos que ver el ambiente. Yo no diría solamente porque hay neurodiversidad, porque hay una unificación mundial de que todos somos diferentes, en donde la escuela debería integrar factores necesarios, por lo menos la rampa, los apoyos visuales. ¿Qué me puedes decir tú, María Elena, de ese aspecto? Yo, yo siempre tengo un discurso diferente. Inglaterra, Reino Unido, firmó la Convención de Salamanca. En 1983, 85 o algo por el estilo, no me acuerdo exactamente el año, hubo el movimiento, como está viendo ahorita en toda Latinoamérica, de cerrar las escuelas especiales. Realmente la Sociedad de Autismo del Reino Unido, que es una de las sociedades más importantes a nivel mundial sobre autismo, que aquí es para que entiendas, la fundó esta Wings, o sea, la que hizo el espectro del autismo, el entendimiento, se pusieron en contra y lo que hicieron fue evolucionar las escuelas especiales y hay una evolución impresionante. Entonces, hay niños que en este momento en todos los países de Latinoamérica están en colegios regulares porque no hay alternativas de colegios especiales y lo que se está pensando es en eliminar los colegios especiales y no evolucionar esos colegios especiales. En el colegio especial que está ahorita mi hijo, en el que empezó ahorita su high school, es un colegio especial, solamente de autismo, y tienen 3 tipos de currículum. El currículum para niños con adaptaciones, como tendría cualquier niño en un colegio regular, solamente que ellos aquí entran los que tienen más problemas de procesamiento sensorial, pero sin discapacidad intelectual. Entonces tiene un currículo con adaptaciones, un currículum preformal, que son con adaptaciones significativas, y un currículum informal,
que es que no sigue el currículum de enseñanza inglés. Tienen 3 tipos de currículum. Es un colegio especial. En los colegios especiales en Latinoamérica, ¿qué hacen los colegios? Les enseñan a atarse los zapatos, a limpiarse el culo y a que no babeen. Hasta ahí. Eso es lo que enseñan en los colegios especiales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evolucionar esos colegios especiales, porque si es verdad que hay un niño que tenga deficiencia, retos de aprendizaje importantes, y además que hacen ruido, hacen bastante ruido, si es verdad que van a desconcentrar a otros niños, los demás otros niños, y sí va a retardar en general los aprendizajes de los demás. Entonces, es justo para el 100% de ellos, porque no es ni siquiera justo para el propio niño que tiene una discapacidad de aprendizaje muy importante, porque no tiene otra alternativa. Entonces, tenemos que ayudarlos, sí, tenemos que ayudarlos, todos tenemos que adecuarlos, pero también tenemos que luchar para que haya una evolución en los colegios especiales, para que sean colegios especiales realmente de calidad y que se adapten a todos los niños, o sea, que haya una verdadera evolución. Aquí hay colegios especiales también dirigidos a la necesidad de apoyo. Todos están las escuelas especiales públicas, son para niños de apoyo 2 a apoyo 1 o de apoyo 2 a apoyo 3. Entonces, aprendiendo de los retos que tengan, van a este tipo de colegio de apoyo 2 a apoyo 1 o este tipo de colegio de apoyo 2 a apoyo 3. Entonces, ese tipo de evolución se tiene que hacer. Esa es mi forma de pensar y yo siempre he peleado con todo el mundo de que tiene que existir los colegios especiales, porque mi hijo ni por error puede estar en un colegio regular, ni que esté Temple Grandín ayudándolo. Tiene que estar en un colegio especial. Y mejor si está Temple Grandín ahí, pero bueno, pero él no puede estar ahí. Entonces yo necesito que hay un 30% de los niños con autismo que necesitan sí o sí un colegio especial, pero un colegio especial de calidad, no que los enseñen a atarse, a limpiarse el culo y a que no bebé. Les dejo mi apreciación. Sí, bueno, siempre va a poder existir y eso lo dice claramente la Declaración de Salamanca, que para mí es el libro sagrado sobre inclusión. O sea, todo mi material está siempre revisado, o sea, yo lo reviso a través de los ojos de la Declaración de Salamanca porque todavía después de 30 años sigue muy vigente. Fíjate, la propuesta es, en la Declaración de Salamanca, es transformar las escuelas especiales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se entiende que el educador, el maestro de educación especial, pues puede incluso en un momento dado apoyar al maestro de escuela regular o al maestro de inicial o de integral a la hora de detectar un desvío en el neurodesarrollo, a la hora de hacer un abordaje, a la hora de formar incluso para realizar adaptaciones o revisar las barreras que hay en el entorno. Incluso habla de que para ese sector minoritario que requiera otro tipo de educación, pues los padres puedan elegir dentro de una escuela especial o cualquier otro programa que ellos consideren. Yo también lo veo así, lo que pasa es que cuando tú hablas, yo por ejemplo hablo de lo general, siempre va a haber excepciones, pero yo no puedo hablar de una excepción. No sé si me explico, o sea, yo no puedo generalizar la excepción. No lo puedo hacer porque aun cuando... Pero es un 30%, pero ven, está el 70% que es otra cosa. El 70% es lo general. La excepción ni siquiera es el 30, Mari, porque el 30 viene con comorbilidades, pero no el 30% va a requerir, porque tengas una comorbilidad, una educación distinta. ¿Ok? Entonces, de ese 30 habría que ver cuál es el porcentaje de los que tienen una comorbilidad que requiere. Por ejemplo, hay estudiantes que pueden tener un autismo y pueden tener una discapacidad intelectual borderline y no necesariamente tiene que ir a una escuela regular. O puede tener autismo y puede tener trastornos del sueño y no necesariamente tiene que ir a una escuela especial porque tenga una comorbilidad.
o tiene epilepsia y tiene autismo o tiene una discapacidad. ¿Cuántas personas, y yo hacía ese análisis ayer, cuántas personas a lo mejor estudiaron con nosotros y tenían una discapacidad intelectual borderline y nunca fueron diagnosticados? Y son los que siempre sacaban 10 o iban a reparación. ¿Cuántos? Porque eso no se ve. O cuántos tenían discapacidad intelectual leve, o cuántas personas hay que están al lado nuestro y tienen discapacidad intelectual leve. Y eso realmente no le va a frenar para estar en la escuela regular. Estás hablando de un 70%. En el colegio actual de mi hijo están ahorita los niños, los adolescentes ya de 18 años, aplicando a universidades. Ahí me voy hacia el otro lado. En un colegio especial. Y están aplicando a universidades. Tú estás hablando de un colegio especial, muy especial, en un contexto muy distinto al de Latinoamérica. En Latinoamérica, si un chico pasa toda su escolaridad en una escuela especial, le sale taller laboral. Punto. Claro, por eso hay que evolucionarlo. Hay que evolucionarlo. Independientemente que tienes, que llegó a los 3 años y está saliendo a los 15. O sea, imagínate toda esa trayectoria, lo que se ha podido lograr. ¿Qué es lo bueno? Ahorita acá en Venezuela salió la concretización de educación especial, tanto la parte teórica como la práctica, y están ajustando lo que es la educación especial. Incluso están hablando de que aunque estés en educación especial, si en algún momento de la trayectoria de ese estudiante tú ves que puedes hacer una combinación de escuela especial y escuela regular, debes hacerlo porque eso es parte de la inclusión. Entonces, no es que la educación especial sea inclusiva, porque por sí misma, cuando ya tú separas a unos de otros, ya pierde el significado de inclusión, pero sí he visto la educación especial desde el paradigma inclusivo. Es decir, vamos a hacer una transformación de la educación especial para que la mayor parte de los niños, niñas y adolescentes puedan acceder a la escuela y a la escuela regular. Bueno, fíjense un aspecto que a mí me llama mucho la atención de todo lo que han hablado, que es de la escuela especial como un factor importante en el proceso de las barreras. Cuando nosotros hablamos de la población con neurodiversidad, no solamente hablamos de los que tienen un nivel de coeficiente por debajo de la tasa, también hablamos de los de altas capacidades y también hablamos del compendio de aquellos que necesitan una estructuración. Por ejemplo, existen diferentes canales a nivel de Europa, específicamente en Portugal hablo porque es el que me encuentro vigente, que es nosotros adecuar la educación especial de acuerdo a las necesidades. El chico sigue asistiendo a la escuela regular por sesiones de tiempo cortos, pero ya el equipo, que es lo que hablaba María Elena muy claramente, el equipo se involucra en este proceso y empieza a sacar a este niño en donde él se involucra en lo que es la educación regular, pero al mismo tiempo él lleva 5 días de la semana asistiendo a talleres en donde que vemos cuál es el nivel de potencialidades y él se va integrando a futuro, a hacer una vida para este joven. Por ejemplo, tenemos el estampado de la franela, hacemos el estampado de la franela y vamos preparando a este niño. Tenemos de repente la sesión de cocina, vamos preparando a este niño. Pero ¿qué pasa con la población también de altas capacidades? Porque también eso es un boom para ellos, es no adaptarse y ver un desertor escolar también. ¿Qué pasa con lo que ajusta aquí en Portugal, lo que son los ajustes en cuanto a la inclusión? Es que ellos vayan a sesiones particulares en donde se les pueda tener una figura importante que le pueda servir de tutoría para esta escuela, que él pueda hacer una adaptación ya sea fuera de la casa y él pueda integrarse poco a poco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tuve un caso así y era difícil para él entender que los compañeros no sabían nada. Por ejemplo, altas capacidades. ¿Qué ocurre? Tengo que ajustarme a que este es un niño que tiene que avanzar a un ritmo muy diferente a la escuela regular.
Entonces, ¿qué pasa con este ajuste de lo que estoy hablando de la educación especial? La educación especial siempre va a estar presente, quieran o no quieran, porque va a estar presente. ¿Por qué? Porque necesito un especialista, porque necesito apoyo de informe, porque necesito definitivamente, esa persona necesita un seguimiento. E inclusive la educación especial sigue hasta el formar una familia, si lo va a formar. La educación especial siempre va a estar presente. Ahora, ¿qué pasa con este esquema de que nosotros nos cerceramos a verlo fragmentado solamente en un sector? No tenemos que verlo en un sector, tenemos que verlo desde el punto integral de un ser que tiene que ser formado para una sociedad en donde incluya su capacidad o no capacidad, su limitante física o no limitante. Porque fíjate que existe también este tanto porcentaje que hablaba de lo que es la comorbilidad. Y la comorbilidad tiene un aspecto. Yo puedo tener un niño con autismo, con un TDAH, y ver que cuál de los dos de los diagnósticos me incide más con el aprendizaje. Pero tengo que hacer adaptaciones en su vida. Entonces, ese aspecto me gusta mucho que lo hayan conversado, porque la escuela especial, y los padres le llaman mucho esta atención de que se rompió la escuela especial. La escuela especial tiene que estar presente, porque son niños especiales que requieren una atención especializada. Ahora, Ahora fíjate algo. Es la visión con la cual se forman los educadores de educación especial, al menos te hablo de acá de Latinoamérica, porque no puedo irme hasta allá porque no conozco la realidad de otros sitios, pero de Latinoamérica sí te puedo hablar. Han sido formados con una visión integradora. ¿Qué es una visión integradora? Una visión médica, asistencialista, rehabilitadora. ¿Ok? Si la educación especial sigue en ese punto, no vamos a tener avance. No, claro, hay que evolucionarla. Entonces, tiene que haber una evolución. La evolución es, yo voy a manejar educación especial con una visión inclusiva, ¿ok? No somos inclusivos porque estamos segregando, o sea, eso se cae de su peso, pero vamos a ver, o sea, vamos a aplicar no la asistencia, no la rehabilitación, no es que te tengo que poner igualito el resto para llevarte a la escuela regular, sino que te voy a dar herramientas, te voy a dar habilidades, y si esas habilidades se ajustan, te voy pasando progresivamente haciendo el cambio. Resulta que en nuestros países entras a la educación especial y se ahogó el niño allí, aunque entró a los 3 años. Por eso es que hay que evolucionarlo, claro. Hay que inclusionar eso y hay que cambiarlo. Aquí no hay ningún tipo de segregación. Aquí, entonces, el coro de la urbanización está en el colegio especial, en donde están los niños con autistas y los niños de la casa del frente, de la calle del frente, la calle de lo que sea. Hay equipos de fútbol, equipos de scouts, equipos de cosas, o sea... sí, Mari, pero son realidades distintas. Aquí no hay eso. Claro. Y si hay scout, yo sé que no lo hay. Yo empecé diciendo que una de las cosas que hay que hacer es explotar la educación especial y evolucionarla. Y tiene que romperse ese esquema que capacitista, que yo odio esa palabra, la detesto, pero es lo que está pasando en la educación especial en Latinoamérica. Y eso hay que romperlo, y hay que evolucionarlo, y hacer algo realmente extraordinario en la educación especial también. Y muy importante en ese sentido, porque porque más que hablarla como educación especial, porque yo creo que la educación especial tiene muchos mitos, hablarlo como una educación especializada. Pero no hay muchos mitos, es que eso es real. O sea, cuando se crea la educación especial, que es en los años 70, se crea, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que había muchas personas que llegaban de la guerra y podían ser rehabilitados e incorporados nuevamente a la sociedad. Y a partir de allí nace la educación especial. Entonces no es mito, es que fue creado en un momento histórico donde eso hacía falta, porque hay que agradecer a la educación especial que muchos chicos ya no quedaban encerrados en sus casas porque era el momento histórico que se estaba viviendo. Pero hoy en día, sí, de plano coincido con María, o sea,
hay que hacer una evolución porque no es lo que necesitamos hoy. Ha habido una evolución en cuanto a las neurodivergencias, en cuanto a cómo debe verse, y una evolución que está incluso consagrada en el Tratado de Derechos Humanos, que es la Convención de las Personas con Discapacidad, que es un tratado de derechos humanos. Entonces, que eso no existía antes. Eso es un gran logro de los grupos minoritarios, pues. Entonces, teniendo esa convención y ese convenio y esos derechos humanos allí plasmados, desde esa visión inclusiva que plasma la misma convención, tenemos que hacer todos los apoyos pertinentes. Llámese educación especializada, llámese transición para la escolarización regular, llámese, ponle el nombre que quieras. Pero entonces tenemos otra vez que trabajar ese sistema de creencias de que pobrecito, de que yo le llevo la mano, de que, bueno, las habilidades para la vida son exclusivas para este niño porque tiene esto, tiene 5 diagnósticos. Entonces, como tiene 5 diagnósticos, ya perdí al niño, ya no tengo visión integral del niño, sino que sencillamente necesita asistencia y que lo ayuden en todo. No, realmente no. Por eso, cada vez que a mí me ponen el amor de por medio, yo digo, mira, no, necesitamos realmente una visión justa y equitativa de lo que cada quien requiere para darle las ayudas a cada quien como las requiere. Y entonces, en gran parte allí, entro a compartir es la propuesta de Mariela. Aunque definitivamente voy a abogar siempre por la inclusión educativa donde todos nos podamos reconocer. Porque fíjate, yo siempre pongo este ejemplo. Cuando yo estudié desde el nivel 1, con María que usa silla de ruedas, con Pedrito que tiene autismo, con otro niño que tiene condición, cuando en la adultez yo sea maestra y llegue a mi aula un niño con condición, no me voy a asustar porque es que yo veía como las maestras trabajaban con estos niños. O cuando yo llegue a la adultez, llámese X persona, y reciba un diagnóstico de autismo o de cualquier otra cosa para mi hijo, no me voy a asustar ni voy a tener miedo porque sé que va a tener derecho a oportunidades porque yo mismo o yo misma estudié desde el día 1 y me vinculé con la neurodivergencia. O si eres ingeniero, oye, o si eres ingeniero y eres adulto y te contrata el Estado para hacer una acera, no tengo que hacer una reflexión mental de cómo serán esas medidas y acudir a un libro, porque sencillamente yo tengo contabilizado en mi mente que yo estudié desde el día 1 con María que usaba silla de ruedas y si no hago la acera más ancha y con las medidas justas, María no va a poder salir, la vamos a discapacitar por infraestructura. Entonces, ese es el gran cambio hacia dónde debe de ir la inclusión. María, lo que no vemos todos, no lo reconocemos. Mira, muchos de estos personas que estudiaron con nosotros, yo tengo una persona que no voy a decir su nombre por protección de datos, que tuvo problemas de adaptación, de altas capacidades. Ella era de altas capacidades en donde yo estudiaba. Se trató de suicidar, problemas mentales impresionantes. Estuvo internada en un psiquiátrico en Venezuela por muchos años, porque ella trató de sobrevivir como pudo en donde yo estudié y le pasó una factura mental impresionante. Muchísimos de las personas que estudiaron en colegios regulares y que son diagnosticadas de adultos, son diagnosticadas cuando están teniendo problemas de salud mental impresionantes y están yendo a psicólogos porque tienen depresiones y problemas de salud mental impresionantes. La mayoría, o sea, el porcentaje de autistas de alto funcionamiento, que también está mal llamado alto funcionamiento, que están en colegios regulares, quizás con un tutor o sin tutor, porque no tienen ningún problema, ningún reto de coeficiente intelectual, están actualmente con grandes problemas de salud mental.
Entonces, María, tenemos que pero hacer una, perdóname, eso no es por la escuela regular, eso es por la falta de apoyos. O sea, lo que estás claro, planteando no es que por la escuela regular entonces les va a ir muy mal y entonces hay todo el mundo también, tiene que buscar algo hay, especializado. No, hay algunos apoyos que no se pueden dar en el colegio porque van mucho más allá de los apoyos del colegio, porque el colegio, ¿qué hacen los colegios? Los colegios, empezamos hablando de eso, los colegios no son terapeutas, no, no, son profesores, y los colegios tienen que ir a la competencia de que si ellos no aprenden como nosotros enseñamos, entonces nosotros tenemos que enseñar como ellos aprenden. Y eso es lo que tienen que hacer los colegios. Pero ¿qué hay de la parte social? Que ya esto es una parte de terapia, una presión social de procesamiento social que pueden entender cómo es el movimiento social y todo esto. Ya esto va fuera de las adaptaciones, esto va afuera de todo esto. Esto ya es una cuestión psicológica que está afectando a una persona autista, bien sea por función ejecutiva, bien sea por coherencia central, por teoría de la mente. No nos pongamos esto. Tiene un montón de cosas que no tienen nada que ver con el currículum escolar. Y ellos van a tener un rompimiento mental importante por no tener el apoyo necesario que necesitan en esa en el colegio. ¿Qué hacemos con esas personas? Fíjate, No tienen yo considero comodidad ni nada. que gran parte de, o sea, de la situación es poder hoy en día solicitar los apoyos. Fíjate, allí hay alguien que escribe y dice que es autista y tiene un IQ alto y que todos sus traumas vienen por la escolarización, realmente por no recibir los apoyos. ¿Sí me explico? Un estudiante, María, que no tenga autismo y que esté todo el tiempo bregando con una escuela, tratando de llegar a al que sistemáticamente lo estén presionando para que logre, para que haga, independientemente de si tiene una condición o no, va a sufrir de una salud mental terrible. O sea, siempre, de hecho, los adolescentes, muchos adolescentes, claro, la tasa de los autistas es mayor, pero los adolescentes neurotípicos, ¿cuánto índice de depresión y ansiedad, sin decir la palabra o intentos de la palabra que no se puede decir por esta vía, hay hoy en día? Se ha elevado muchísimo. ¿Por qué? Bueno, porque realmente a lo mejor en la escuela se sienten presionados, porque en la escuela se está haciendo bullying y es el sistema realmente que tiene que abrirse a otras cosas. Y parte de la inclusión es esa. Yo veo un niño que a lo mejor no le está llegando mi mensaje académico, en vez de presionar o decir, bueno, es que es un flojo y saca 10, tengo que yo como adulto reflexionar y decir, ¿por qué mi mensaje no le está llegando a estos 3? ¿Qué está pasando con mi mensaje de matemática, de lengua, de lo que sea, que no le está llegando a estos 3? ¿Será que no soy lo suficientemente clara? Entonces, allí el problema no es la escuela regular, el problema es los maestros, la falta de apoyo, la estandarización de la escuela. Ese es el problema. Tenemos una escuela estándar. Y si estás fuera del estándar, hacia arriba o hacia abajo, está frito. Yo quería hacer una observación de lo que habían hablado. Hay que cambiar todo. Fíjense, yo quería hacer un preámbulo en esto porque es muy interesante lo que están diciendo. Tenemos la educación especial que es asistencial, pero debería tener la visión de integradora. ¿Ok? Porque yo recuerdo hace años cuando yo empecé a estudiar educación especial, nosotros logramos integrar, y estoy hablando de hace mucho tiempo, niños con autismo en escuelas regulares. Es decir, que la escuela especial tiene que tener la visión de que va a dar el apoyo asistencial, pero debe incluir. Pero ¿qué pasa con la escuela regular? La escuela regular es un patrón de inserción a conocimientos en donde no se practica la parte social. ¿Y qué pasa? El docente, el director, el coordinador no es ciego.
Él ve que el muchacho tiene una problemática. Ahora, ¿qué ocurre? Porque él se sedarme en no buscar un apoyo, en darme cuenta de que el niño está en un rincón y no quiere interactuar. Yo tuve, por ejemplo, un caso de una chica que se suicidó con altas capacidades. ¿Y por qué? Porque ella nunca recibió el apoyo, ella siempre se sintió que estaba perdida. ¿Qué pasaba con la escuela? La escuela tenía que buscar apoyo para que esta chica no llegara a este contexto. ¿Qué pasa con estos objetivos? Yo creo que la escuela especial y la escuela regular tienen dos cosas que están desfasadas. Esta no quiere buscar apoyo y esta no quiere integrar, porque tiene miedo que esta la clausure. Yo puedo integrar al niño, como les digo en Portugal, 2 horas a que él conviva con ese grupo e inclusive a mí me llama mucho la atención porque nosotros tenemos autismo tipo 3 en escuelas regulares, en donde tienen una cantidad de integración con estos muchachos y los llevan a las canchas, juegan básquetbol, juegan cosas que los integran y después nosotros nos los llevamos a las unidades. ¿Qué pasa con nuestra visión? Nuestra visión es integradora porque nosotros estamos hablando del campo escolar y del campo laboral. ¿Qué vamos a preparar a este chico más adelante? ¿Cuál es el futuro? Yo tengo que desde la escuela especial no solamente seguirme por el esquema del tratamiento, del informe, sino preguntarme para qué puedo yo hacer con este niño a la adultez. ¿El niño servirá en esta taller laboral o el niño será integrado en una empresa? Porque ¿qué ocurre? Hay muchos niños que tienen un diagnóstico de autismo grado 2 y nosotros que prácticamente lo podemos meter en una parte técnica, en una actividad técnica, y ellos rinden. Por ejemplo, tenemos aquí casos de niños que ayudan a pintar carros, niños que ayudan en la restauración de la latonería. Es darnos conciencia y es lo que yo pienso que como educadores, como especialistas, tenemos que empezar a darnos sí con una piedra en la cabeza y darnos cuenta de qué es lo que necesita el niño, qué le voy a dar yo a este niño a futuro. Porque yo no quiero un niño solamente que vaya a la escuela y diga, ah, sí, él fue hasta el 12º. ¿Y qué hizo para la vida? ¿Cómo se siente satisfecho él para la vida? Yo tengo, por ejemplo, voy a nombrar a Gustavo. Gustavo es la tercera vez que hace el examen para manejar y él tiene un nivel de autismo importante. Pero ¿qué dice él? Yo me voy a dar un freno porque la escuela de conducción no quiere, pero yo quiero. ¿Y qué ocurre? Tuve que hablar con la escuela de conducción y decirle, mira, vamos a hacerlo así, su mamá es la acompañante. Y se logró. Ahora tenemos nosotros que tener una visión más amplia. Nosotros no podemos pensar en chiquitico. Yo pienso que ese es el problema de las barreras, que se piensa siempre en lo inclusivo, lo exclusivo, y siempre buscar que las diferencias, ¿cuáles son las diferencias de este con este? Pero a veces yo tengo a otros que no tienen diferencias, que son más cabeza cuadrada que el niño que tiene una Total. diferencia. ¿No? Totalmente. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre con Mira, esto? Por ejemplo, en el aspecto laboral, yo he tenido muchísimas eh, cosas que yo hablo cuando voy a las empresas y les digo, mira, este niño tiene cierta cantidad de manías de ir al baño y tal, tal, tienes que estar pendiente. Ah, él fue 3 veces al baño, está botado el empleo. Señor, tenga la cabeza de pensar que hay una necesidad. No sabemos pensar solamente en la parte de inclusión, estamos pensando de una manera cercenada de que no hay condiciones, de que no hay las condiciones para yo poderlo integrar, de que el niño es minusválido. El niño no es minusválido. Y eso es muy importante que siempre le digo a las personas que están hablando del autismo. Nosotros tenemos que concientizar en alto cuáles son las fortalezas de este mundo, cuáles son las fortalezas como mamá y papá que yo le veo a este hijo. Ah, llegó un niño especial a tu vida. No es fácil para mí decirlo porque yo no lo tengo, pero es un niño que viene a darte aprendizaje y tienes tú que cambiar tu mentalidad a decir, ¿qué hago yo pensando tan cabeza bruta de pensar que esto va a ser así? Yo tengo que pensar de una manera más amplia. Es un niño que en el contexto emocional me enseña mucho. Entonces tenemos que darnos cuenta, grandes pintores, grandes artistas, grandes cantantes, cantidad de gente que si yo hablara, yo diría, bueno, yo no tengo eso, pero yo tendría miedo a escénico. Ah, yo tuviera tal cosa. Entonces tenemos que darnos cuenta de esto. Yo quería leer unos comentarios que están aquí, que dice Leiva, yo voy con mi hijo a la escuela. Gracias a Dios, la escuela me abrió la puerta. Aquí dice, en Venezuela, lo dice Rancel, en Venezuela dentro del Consejo Educativo existe un comité de inclusión, un comité académico y un comité de Contraloría para canalizar y orientar acciones en función a las necesidades. Tenemos a Rancel que dice, estos comités deben trabajar en la coordinación en función de las necesidades de la comunidad estudiantil. Isabel nos dice, en los colegios de España tenemos pocos recursos. Isabel también nos dice, pero no, por no decir nada, 30 minutos o 30 imagínate. minutos
o sea, nada. Quería leer estos comentarios. Sé que habían otros más adelante. Sí, hay más. Astilla nos dice, Mira, tenemos que trabajar desde pequeños, independencia para aprender a abordar por ellos mismos. Es fácil, pero es fácil, pero es imposible. Hay que hacerlo. Nunca había pensado en enseñar a mi hijo que luchara por sus derechos. Yo pienso que esto es un factor muy importante, inclusive María Elena lo debe también saber, que nosotros, por ejemplo, a nivel del contexto de Europa, Europa da una apertura en cuanto, por lo menos en el caso de Portugal, hablo yo abiertamente, tienen la oportunidad de valorizar el esquema asistencial individualizado. ¿En qué sentido? Ellos brindan el apoyo a nivel de gobierno a que exista una ayuda, a que estos niños reciban de repente. No es algo muy grande, pero los niños tienen la capacidad de, por ejemplo, poder comprar un material didáctico con lo que el gobierno les puede dar. Pueden tener la capacidad de tener o cumplir una dieta en específico porque la comunidad, el gobierno, pues, europeo lo brinda. Entonces son apoyos que son importantes, pero tenemos que tener conciencia de esto, de que nosotros somos unos observadores, somos caminantes insaciables y que tenemos que luchar por esto, porque por tener una visión de que este niño no camina aislado, este niño camina con un objetivo. María Elena integra a su hijo en una escuela con tales características porque ella sabe cuál es el norte donde él va a ir o qué es lo Claro, que va a hacer. claro. Y eso lo tiene que pensar cualquier especialista. Llega a mi camino una semillita diferente, esta semillita tengo que ver cómo le doy la vuelta, pero tiene que ser integrado. Aquí tenemos a Autista Ginger que dice, los adultos autistas nos estamos comiendo las verdes para que esto pase. Leiva dice que es muy importante, así como la sociedad, educar sobre las condiciones, es necesario. La verdadera inclusión es lo que nos hace falta. Autista Ginger dice, yo pasé depresión inmensa por lo mismo. Su diagnóstico vino por eso mismo que dice Mari, por la causa, me imagino, del desconocimiento. Soy autista de altas capacidades con TDAH. Dice, tengo todos mis traumas de la escuela y tengo un coeficiente de 150 y tenemos lo que dice ella, es cierto, tengo un nivel alto, ¿ok? Así lo vivió con una gran depresión. Y fíjense, Leiva nos dice, pero pienso que por eso debe haber un equipo multidisciplinario, sea la escuela regular y especial. Yo pienso que esta conexión es una de las grandes fallas de la barrera. Porque, ¿qué pasa? La escuela regular tiene un parámetro sesgado, me pone a mí una pared, muchas veces, y Mari lo sabe, en donde yo tengo que hablar y la educación especial habla, Lidia y Lidia. Pero ¿qué pasa? Esta parte de enamorar es muy importante, pero también concientizar de que si tú estuvieras con ese niño, lo tuvieras tú como ese niño, ¿cómo lo integras? ¿Qué hago yo con este niño? Porque no es solamente la idea de yo pensar que es un alumno, si fuera hijo tuyo o si fuera alguien importante en tu vida, ¿qué haces? Y esto yo pienso que es una visión del maestro que se ha ido perdiendo. Tengo que luchar por ese niño, no solamente que tenga neurodiversidad, el niño que le cuesta aprender. Antes era un reto bien dado por el profesor luchaba y daba. No sabía de neurodiversidad, no sabía de nada de esto. Pero ahora existe esta polémica de que el maestro muchas veces, bueno, es que ese niño es muy complicado, ¿cómo hago yo? Tú sabes qué barrera veo yo y no sé si Marilena lo vive así, pero es una barrera que veo muy, que está haciendo mella, mucha mella en las nuevas generaciones y la escolarización en general. Y es el divorcio de las familias con las escuelas y escuela con familia. O sea, yo como escuela, no es, o sea, hago que te escucho, pero no tengo escucha activa con la familia. Y es a nivel general. La educación y la crianza tienen que ir unidas. ¿Por qué? Porque los niños y niñas no son partículas. O sea, yo voy a la escuela y aprendo matemática, que es lo que han tratado de hacer. Aprendo matemática y lengua. Y en casa valores. No, no. Si estamos así, estamos muy mal. En casa y en la escuela aprendo valores, a lo mejor valores complementarios uno del otro. En casa yo apoyo el aprendizaje académico que mi hijo lleva en la escuela, porque si no,
hay un divorcio, y el divorcio es tal que entonces tú ves que hay un reclamo permanente de educadores con los padres que no ejercen la autoridad, entonces por eso es que no respetan en clase, y entonces la culpa es de papá y mamá. La culpa, porque siempre mentalmente, no sé por qué el ser humano siempre tiene que buscar un responsable de algo, siempre, como para aliviar, aliviar yo su creo que hay vida. algo social. Yo creo que es una cuestión social. La culpa es de otro, no es mía. Sí, sí, ¿verdad? Sí, es así. Ya Yo está. creo que eso da cierto respiro a la gente que lo hace, en vez de buscar dónde va mi responsabilidad aquí, porque si el niño ya salió de casa, acá él debe de medir, que es otra cosa, si estamos hablando de neurotípico y si estamos hablando de neurodivergente, yo tengo que sentarme a hablar con la familia. Es decir, la escuela recibe al niño con su familia, porque la familia forma parte de la comunidad educativa. Y eso es un divorcio terrible que está afectando terriblemente la educación a nivel general. Y cuando hablamos de niños y niñas neurodivergentes, cónchole, es mucho peor. Porque entonces si yo voy a decir, mira, este es el equipo que atiende a mi hijo, esta es la psicopedagoga, mi hijo tiene esto, y el profesor te mira incrédulo sin escucharte, porque cree que estás apañando a tu hijo, entonces, ¿qué te puedo decir? ¿A dónde va a llegar eso? Exacto. Fíjense que aquí en los comentarios de autista Ginger, que dice ella que es diagnosticada con altas capacidades y que para ella la escuela ha sido la peor fase de su vida. Entonces, aquí tenemos también a Bastida que dice, la prioridad debe ser lo social sobre lo académico, porque cuando alguien se siente bien y acogido, se presta a aprender lo académico. ¿Ok? También tenemos a Autista Ginger que dice, el detalle es que yo no soy eso, soy una persona que si no es algo que me nutra intelectualmente, también entro en depresión. Entonces, fíjense todos estos aspectos, cómo pueden llegar a factores muy, muy importantes e impactantes. Ella manifiesta también que en Venezuela se enfocan en niños con discapacidad intelectual y no en niños como yo. Porque fíjate que Con también eso, ese es otro, sí, porque ese es sí. otro detalle también importante en materia de la inclusión, de darnos cuenta de que no solamente hay factores, todavía mucho trabajo con la población que tiene otras Bueno, capacidades. pero vayan a lo simple. ¿Qué es más fácil? Hacer una adaptación, cuando hablamos del currículo, es mucho más fácil hacer una adaptación curricular que sea más simple de lo que normalmente venimos manejando. Y no la hacen porque no la saben hacer. Imagínate si tú le pides al profesor que haga una adaptación hacia arriba, hacia algo más complejo, ¡pum! Le estalló el cerebro, o sea, olvídalo. Entonces, allí sí hay fíjate, empezamos hablando del proceso de formación y ahí sí debe de existir, es un proceso formativo continuo, no cada 5 años, formación continua del docente para sus habilidades, para su práctica, para el área precisamente que está trabajando. Yo siempre coloco el ejemplo del CDC de Estados Unidos. El CDC de Estados Unidos, cada 2 años, ellos colocan como el neurodesarrollo de edad temprana, de 0 a 6 años. Entonces, por año van colocando los hitos del desarrollo entre esas edades. Ellos revisan cada 2 años los hitos del desarrollo. ¿Qué significa eso? Que el neurodesarrollo es evolutivo, es constante, es cambiante, es variable. Es decir, no es estático, no es estacionario. Va a depender de la familia donde vengas, de los accesos que tengas, de la historia, del contexto social donde vivas, etc. ¿Qué significa eso? Que si tú como docente estás utilizando metodologías de hace 5 años, de hace 10 años, a lo mejor estás obsoleto. O peor. O peor. O peor. Entonces, una cosa que quería para lo de mi monotema de escuela especial, aproximadamente el 30% de los niños autistas en Inglaterra van a escuela especial, pero el 70% de los niños autistas van, el 70% a escuelas regulares. Entonces, esas personas, esos compañeros, están siendo también concientizados claro. sobre la
neurodivergencia. Claro. Aquí sí hay, pero cuando yo les dije que nada más el 17% de los profesores de las escuelas regulares han sido entrenados, es otra cosa, ¿no? Ujú. Y los colegios especiales son los que se encargan de entrenar a los colegios regulares para las adecuaciones y las cosas que tengan que hacer para los Ese es el niños deber autistas ser. en los colegios regulares. Y eso es lo que ocurre aquí. El 70% de los niños autistas van a Ajá, colegios regulares. pero fíjate que en Latinoamérica y el Caribe, la estadística que maneja la Organización Mundial de la Salud es que el 70% de niños y niñas y adolescentes hasta 14 años que tienen alguna condición del neurodesarrollo, el 70% no asiste, no está dentro del sistema educativo. El 70%. Entonces, estamos hablando que de cada 10 niños, 7 no van a la escuela. Entonces, y hasta 14 años, es decir, que de 14 años hacia allá debe ser una tasa mucho más alta. Entonces, mira, no son realidades ni siquiera remotas ni familiares, ni parecidas. Y lo que tú dices es muy cierto. Ese 70, que es una mayoría, que es autista, y ese otro porcentaje que es en mayoría y tiene cualquier otra condición y están incluidos en la escuela regular, están haciendo visibles situaciones de sectores minoritarios. Y eso es lo que se busca, eso es lo que busca la inclusión para en futuro tener sociedades más equitativas y justas. Entonces ahí se está cumpliendo, pues. Ok, yo quería Claro que leer sí. este comentario de Carmen King que dice: los docentes no quieren actualizarse en términos de metodología para impartir aprendizaje, menos para estudiantes neurodivergentes. Entonces, fíjense, nosotros hemos venido hablando de lo que es la barrera inclusiva en lo que es la etapa de la educación especial y la educación regular, la integración de esta población a las escuelas, pero nos estamos quedando sin el aspecto de la inclusión laboral, que también es una limitante importantísima. ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente con autismo en casa sin tener una actividad que realizar porque no hemos logrado hacer entender que esto es un factor también importante de concientizar lo que es la parte empresarial, lo que es la parte de las diferentes corporativos que tienen que buscar dar un grano de arena a la neurodiversidad. Por eso este es un punto que tenemos que trabajarlo para el próximo encuentro. Y quería decirle a la muchacha que tenemos que irnos a la tercera parte, a hablar de la parte laboral, por favor, se les agradece. Entonces, yo voy a leer el último comentario de autista Ginger que dice: mi hijo es autista, ella sé que vive en Dinamarca y él tiene tantas capacidades también. Ahora, yo quisiera que en el caso de la educación especial y de la educación regular, Mari y María Elena nos dijeran por lo menos 2 herramientas importantes para romper la barrera. Vamos a empezar con Mari. Bueno, evidentemente. ¿Cuál de las dos? María y ella. Todos somos María. Sí, es verdad. Vale. Las 3 Marías, María no Ortega. me había dado cuenta hasta este momento. Somos las 3 Marías, la verdad. La verdad que sí. Bueno, mira, la parte de concienciación es fundamental, que va de la mano a la sensibilización a lo diferente. La ruptura de ese paradigma de que hay prototipos, de querernos clasificar en prototipos, que a veces parte no solamente de la escuela, sino de las propias familias o a nivel individual. Entonces, entender que lo diferente es lo que abunda. Realmente todos somos diferentes, aunque tengamos cierto parecido, somos diferentes y eso es lo que enriquece realmente cualquier sistema y a la sociedad y a la humanidad. Por las diferencias es que somos quienes somos hoy en día. Si todos hubiésemos sido igual, a lo mejor nos extinguimos hace años. Realmente toda la evolución es hacia eso. Entonces, sí, la concientización es una herramienta importante a todo nivel. Evidentemente, no es lo mismo concientizar a un grupo de niños pequeños, lo harás a través de cuentos, a través de charlas, a través de mostrar. Yo soy muy de enseña, muestra lo que esta persona puede hacer, más allá de decirlo. Si nos vamos a mostrar con un video, con hechos, lo que hace solo, porque hay mucha esa concepción de que como tiene una condición solo no puede.
Entonces, vamos a mostrarlo. Creo que el mostrar, el que el docente vea, no es ayudado por la tutora, lo está haciendo solo. Entonces, apoyar esa autonomía y hacerla ver, creo que es súper importante para desenmascarar un poco aquel mito de que como tiene una neurodivergencia, no puede. Yo me uno al eslogan, a la frase de Marilena, que sí se puede. Evidentemente no todos podrán todos, porque somos distintos. Entonces, bueno, en el sí se puede, habrá algunos que pueden en exceso, otros que pueden de forma limitada, pero todo se puede y no coartar. Yo hablaba eso ayer, no coartar algo tan fundamental que nos distingue como ser humano, y es el libre albedrío. Independientemente de las grandes necesidades de apoyo que pueda tener un niño, una niña o adolescente o un adulto con condición, esa persona es capaz de decidir, así sea por una seña, así sea por un gesto, es capaz de decidir. Habrán unos que decidan sobre en qué universidad y en qué país van a estudiar, y hay otros que decidirán qué quieren comer hoy o qué no quieren comer hoy, o si desean bañarse en ese momento o más tarde. Pero dejar ese libre albedrío, o sea, respetar ese libre albedrío que tiene la otra persona y que a veces, por subestimar, terminamos hablando y decidiendo por ello. Creo que hay que tener un poco más de respeto hacia el otro. Ok, María Elena. Para mí las barreras tienen que empezar desde la familia, desde adentro. Yo creo que siempre tiene que ser algo interno. Yo por ahí oí una conferencia TED de hace un montón de años que me encantó, que con los ojos con que tú mires a tus hijos, el mundo verá a tu hijo, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que empezar internamente de saber que estamos en una normalidad, somos una familia muy normal, una normalidad diferente, sí, pero somos una familia normal. Todos vamos a tener sueños, nuestros hijos van a tener sueños y deseos, que es el libre albedrío que dice Mari. Y entonces, bajo ese concepto de que nosotros tenemos que normalizar, y normalizar no es volver normal, sino normalizar una situación y vivirlo ya como normal, como dice Anabel Cornago, vivir el autismo con naturalidad. A partir de allí, con naturalidad, sí, a partir de ese es el verdadero comienzo. Cuando a mí me empiezan a ver calmada, o sea, estresada como me puedo estresar, como todo el mundo se va a estresar con cualquier madre de cualquier hijo, porque todo el mundo dice, no, tú te estresas más de lo normal, no, yo me estreso como si tuviera un hijo neurotípico que puede ser drogadicto, o sea, todos tenemos nuestros problemas. Entonces, si empiezan a ver que nosotros estamos normalizando todas las situaciones y empezamos a trabajar y salir a hablar con los entornos educativos, no con dos piedras en la mano, sino, mira, vamos a sentarnos a hablar. Barry Prison dice, cuando tú tengas que hablar cosas importantes con el colegio, llévate una foto de tu hijo y la pones en la mesa. Y haz como si estuviera tu hijo allí para que tú modeles, estás moderando, estás enseñándole a tu hijo y todo, y así eres menos grosera, eres menos agresiva, eres menos todo, para poder construir puentes. Entonces yo siempre hablo de que las barreras realmente se destruyen desde adentro, desde la familia, desde un cambio interno, y la única forma de cambiarlo es que nosotros tengamos un cambio interno para poder lograr el cambio externo, lo que nosotros queremos. Esa es mi apreciación. Bueno, me gustaría que las dos escribieran sus redes sociales para yo poder cerrar el encuentro. Y fíjense, yo soy partidaria de que una de las cosas que dijo María Elena es una realidad. La visión para romper las barreras en la inclusión del autismo empieza desde la familia, cuando yo empiezo a ver a este hijo como un individuo normal que requiere de algunos apoyos más importantes. Es importante tener la visión de que este individuo con autismo tiene la capacidad de ser integrado, tomando en consideración de que debemos darle a él los requisitos y la visión necesaria de lo que él puede ser a futuro. Resaltar sobre todo las habilidades y trabajar en base a las habilidades y a las fortalezas que tiene este individuo. También cabe resaltar que los derechos nunca pueden ser cercenados en esta población y que deben ser incluidos en
cualquier espacio, en cualquier consigna y en cualquier momento. Yo pienso que la neurodiversidad debe estar presente, porque la neurodiversidad definitivamente, ante los ojos de una persona que no la conoce, nos enseña muchísimo de qué es la diferencia de pensar, de qué es la diferencia de nosotros, cómo podemos integrarnos y sobre todo darnos cuenta que este es un individuo que merece la inclusión. Por tanto, las barreras solamente se rompen cuando yo tengo una visión amplia de un individuo que forma parte de la sociedad. Bueno, muchísimas gracias, muchachas. Ustedes siempre conectadas con esa energía, en donde eso es lo que me encanta de los encuentros con ustedes, porque una opina y la otra debate y la otra remata, y así vamos. Pero lo importante es que estamos en la misma, en el mismo Lo mismo. en el eje de realmente fusionar hacia que nosotros vamos a concientizar a la población de que sí se puede y que la inclusión siempre va a estar arriba en cualquier espacio, en cualquier circunstancia. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas conectadas. Ahí tienen los contactos de María Elena y de Mari para que lo puedan seguirla. Y bueno, nos vamos a ver en la tercera parte de este live trabajando lo que es la inclusión laboral. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Mari. Muchísimas gracias, María A Elena. ustedes, a Chao. ustedes. Siempre un Las tres placer. María. Las tres Marías. Chao. Bye. Chao.